mejor madre del anime. Resultados de la jornada 2 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Kuchina Uzumaki versus Clara Magnolia. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kuchina Uzumaki. El segundo enfrentamiento fue entre Señora Yuigama versus Mitsuki Bakugou. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Señora Yuigama. El tercer enfrentamiento fue entre Hinata versus Yasuko Takasu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Hinata. El cuarto enfrentamiento fue entre Videl versus Grisha Elvira. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Videl. El quinto enfrentamiento fue entre androide número 18 versus Tsuko Komi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para androide número 18. El sexto enfrentamiento fue entre Sanae Furukawa versus Inko Midoriya. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Sanae Furukawa. El séptimo enfrentamiento fue entre Ai Hoshino versus Ama Chigureki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ai Hoshino. El octavo enfrentamiento fue entre Zenith Reirat versus Victor Ike. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Zenith Reirat. El noveno enfrentamiento fue entre Miyako Ichida versus Ohiya. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Miyako Ichida. El décimo enfrentamiento fue entre Ferry Solstein versus Mai Fuyuki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mai Fuyuki. El 11º enfrentamiento fue entre Bulma versus Misuzu Misaka. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Bulma. El 12º enfrentamiento fue entre Kagome Higurashi versus Nagise Furukawa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kagome Higurashi. El 13º enfrentamiento fue entre Yuriko Hori versus Yuriko Takagi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yuriko Takagi. El 14º enfrentamiento fue entre Hana versus Tsuki Usagi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Tsuki Usagi. El 15º enfrentamiento fue entre Chi-Chi versus Lilia Greirat. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Lilia Greirat. Y el 16º enfrentamiento fue entre Isabela versus Akemi Aizawa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Akemi Aizawa. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Madres del anime, que sueños viran, sonrisas de vida, los corazones cuidan. En un mundo de luces su amor es el guía, bondadosas guerreras, su fuerza nos inspira. Son el sol en la tormenta, nunca se rinde. Feliz Día de las Madres.